Buenas noches. Gira Montesinay les da la bienvenida a la plática Menopausia y Osteoporosis. Hoy nos acompañan el doctor Oded Stempa, jefe de endocrinología del Centro ABC, médico colaborador en el programa de Marta del Baile. Ha impartido más de 900 charlas sobre el tema de diabetes, osteoporosis. Bienvenido, doctor Oded. Les Muchas gracias. recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay, México, donde pueden hacer preguntas y comentarios, al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube MSinay MX. Le paso la palabra a la doctora Jessica Nanus, nuestra entrevistadora de hoy. Muchas gracias, Marlene. Pues bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. Queremos que sea interactivo y queremos que resuelvan todas sus dudas. Entonces, insistimos mucho en que todas las dudas que tengan, que se les puedan ocurrir, las pongan en el chat, las pongan aquí en Zoom o las pongan en Facebook y nos las harán llegar, pero queremos que esto sea algo interactivo y que ustedes participen con nosotros. Está con nosotros el doctor Oded Stempa. Él, como platicaban, él es médico, egresado de la Salle, es jefe de la división de endocrinología del Centro Médico ABC y realizó su especialidad de endocrinología en el siglo XX, en el Centro Médico 20 de noviembre. Bienvenido, doctor. Pues vamos a hablar justo de menopausia y osteoporosis, que es un tema muy importante, y pues lo dejo para que nos platique. Muchas gracias, Jessica, y un agradecimiento muy grande a la comunidad Montesinay por la invitación, y realmente no es la única por las invitaciones que me han hecho. Estoy realmente muy agradecido por ello. Creo que hoy es un tema efectivamente interesante y particularmente de mucho interés para mucha gente, porque hay, como en muchas cosas en medicina, hay muchos mitos alrededor de estos temas y valdría mucho la pena empezar quizá dejando algunos conceptos generales tanto acerca de menopausia como acerca de osteoporosis, pero como dijo Jessica, la idea es que al final de estos minutos introductorios ustedes por favor hagan preguntas, porque la verdadera riqueza de esta sesión va a estar en poder responder las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. Entonces, iniciando con la primera parte, que es el tema de la menopausia, yo creo que la menopausia, la mejor forma de definirla es diciendo lo que no es. Y es muy importante entender que la menopausia no es una enfermedad, la menopausia no es un padecimiento. La menopausia es un proceso, es decir, al decir proceso me estoy refiriendo que es un fenómeno que se lleva a cabo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. En este proceso, en la menopausia, este proceso consiste en que los ovarios, que son glándulas que producen y liberan hormonas, los ovarios se agotan su capacidad de producción hormonal y dejan de tener esa función. Esto ocurre más o menos, bueno, en la gran mayoría de las mujeres ocurre en su década de los 40. Algunas mujeres más afortunadas pueden llegar a tener su menopausia después de los 50, y lamentablemente hay también lo que llamamos menopausia prematura cuando esta ocurre antes de los 40 años de edad. Pero insisto, es un proceso. ¿Cuánto dura? Pues es muy variable de una mujer a otra. La menopausia puede durar apenas unos meses o puede durar varios años, ser un proceso mucho más lento, mucho más insidioso. Ahora, aquí vienen algunas cuestiones muy interesantes. Sabemos que hay muchos síntomas y muchas molestias que están relacionadas a la menopausia. ¿Por qué? Porque son síntomas que obedecen a la deficiencia de estrógenos. De pronto la mujer se queda desprovista de estas hormonas tan importantes que son los estrógenos, y entonces empieza a haber muchas o varias molestias. Por supuesto, la que nos da la pista principal acerca de la menopausia es la ausencia de menstruación, o cuando las menstruaciones se hacen cada vez más pausadas. Cada vez hay que esperar más tiempo entre una menstruación y otra, hasta que de pronto ya no vuelve a llegar el periodo menstrual
y entonces prácticamente con eso se ha agotado del todo el proceso de la menopausia. Cuando una mujer deja de tener estrógenos, puede tener diferentes molestias. Por supuesto, hay muchas molestias a nivel, por ejemplo, de peso y de distribución de tejido graso en el cuerpo. La grasita que tenemos en el cuerpo se acumula en diferentes regiones y estas regiones están, por un lado, determinadas genéticamente, pero después de la menopausia, la acumulación de grasa se hace más notoria en ciertas regiones del cuerpo, como por ejemplo el abdomen bajo, la pancita, ahí es donde empezamos a hacer más grasa, y entonces también los estrógenos, como de alguna manera los estrógenos son hormonas también con cierta función metabólica, al no tenerlos, pues cuesta más trabajo bajar de peso que cuando sí hay estrógenos en la etapa premenopáusica. También la función sexual es muy importante, el estrógeno. El estrógeno tiene mucho que ver con la función sexual, de tal manera que al dejar de tener estrógenos, una de las quejas más frecuentes, una de las molestias más frecuentes, por ejemplo, es resequedad vaginal. Y la resequedad vaginal puede derivar en molestias locales, ¿sí? Algo de dolor, puede haber comezón y, por supuesto, en algunos casos puede haber incluso dolor al tener relaciones sexuales. Y bueno, y uno de los síntomas, o quizá el síntoma más escandaloso, son los famosos bochornos. Los bochornos que en medicina se conocen como síntomas vasomotores, pues tienen que ver con normalmente las arterias, tienen una dinámica de dilatación y constricción. Los estrógenos juegan un papel en esa dinámica normal de las arterias, y cuando deja de haber estrógenos, especialmente cuando deja de haberlos en forma rápida, esa dinámica se pierde su equilibrio, y entonces de pronto las mujeres experimentan estos bochornos, que es esta sensación de calor que llega rápidamente, como si viniera del centro del cuerpo y subiera hacia la cara. Incluso puede haber enrojecimiento de la cara, sudor, y usualmente es de apenas algunos minutos de duración. Pueden ser muy intensos, pueden ser muy frecuentes. Insisto, llama la atención porque la presencia y la intensidad de los bochornos suele ser mayor cuando la menopausia se establece rápidamente. En cambio, las mujeres que tienen un proceso menopáusico lento a lo largo de varios meses o varios años, pueden ni siquiera manifestar un solo bochorno durante su tiempo de menopausia, y por eso digo que las mujeres más afortunadas que llegan a la menopausia por arriba de los 50 años son quienes mejor les va en este sentido. Ahora, insisto, la menopausia no es una enfermedad. Sin embargo, en la menopausia pueden llegar a aparecer diferentes problemas que hay que prevenir. No hay que esperar a que sucedan para darles tratamiento. Hay que prevenir. Y uno de estos problemas es justamente la osteoporosis. La osteoporosis básicamente es la pérdida de la fortaleza del hueso en la mujer, ¿sí? Debido a la falta de estrógenos. Por lo tanto, los estrógenos pues juegan un papel muy importante en la fortaleza de los huesos de la mujer. Aquí hay una pregunta que hacemos normalmente en foros médicos, que es una pregunta un poco capciosa. ¿Cuáles mujeres desarrollarán osteoporosis? Bueno, todas las mujeres desarrollarán osteoporosis, a menos que hagamos algo para prevenirla. Y esto es muy importante porque sí hay acciones preventivas de osteoporosis que deben de tomarse. No vale la pena esperar hasta que se diagnostique osteoporosis y empezar a dar tratamiento. Y la razón es muy sencilla. La osteoporosis puede ser realmente un problema grave, porque la osteoporosis da lugar a lo que llamamos fracturas por fragilidad o fracturas patológicas, que lo más frecuente es que ocurran en la columna vertebral. ¿Cuántas abuelitas no conocemos? ¿Cuántas mamás no conocemos que nos han dicho varias veces que ellas cada vez están más chaparritas,
que eran más altas cuando eran jóvenes y ahora son más chaparritas. Bueno, muy probablemente parte de ese fenómeno está dado por una osteoporosis que hace que las vértebras se vuelvan más frágiles y entonces empiezan a comprimir. Hay pequeñas fracturas en la vértebra y la vértebra se comprime y entonces la paciente se vuelve más chaparrita. Una fractura vertebral, que es muy frecuente, no duele en la gran mayoría de las mujeres. Las mujeres no tienen dolor. Muchas veces esta fractura vertebral puede ocurrir porque se cayeron de sentón o porque hicieron simplemente un esfuerzo y les dolió y después de 3, 4 días ya el dolor se les va calmando, lo dejan y puede ser una paciente que se fracturó ya la columna. Pero mucho más grave, que ya ocurre después de los 65 años, son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son particularmente graves, primero porque hay que operar y es una cirugía grande, requiere por lo general la colocación de una prótesis si la fractura está en el cuello del fémur. Y entonces, además de que es hospitalización, cirugía, hay un largo periodo de rehabilitación que conlleva un desgaste emocional, un desgaste físico y un desgaste económico muy importante para las pacientes y para los familiares. De ahí la gran importancia de tomar acciones preventivas. Ahora, si en la audiencia tenemos mujeres que han llegado ya a su etapa menopáusica o que están próximas a llegar a la menopausia, ¿qué podemos hacer para prevenir que haya problemas? Concretamente, lo que hay que tener en mente es el cuidado justamente de los huesos. Primero, los suplementos de vitamina D son sumamente importantes y sumamente necesarios, incluso antes de la menopausia. Ya han visto cómo ahora la vitamina D incluso ha cobrado mucho más fuerza porque se le han encontrado atributos adicionales incluso para fortalecer el sistema inmunológico, lo cual es extraordinario. Pero el papel que tiene la vitamina D en la salud del hueso es fundamental. Por eso hay que suplementar vitamina D porque la vitamina D es muy escasa en los alimentos. Realmente hay pocos alimentos que tienen vitamina D y para que podamos tener el aporte realmente necesario de vitamina D, tendríamos que comer grandes cantidades de dichos alimentos. ¿Cómo qué? El huevo tiene vitamina D. Fíjense, el atún, por ejemplo, tiene vitamina D, pero estamos hablando que para que tuviéramos suficiente aporte de vitamina D a través del atún, tendríamos que estar comiendo casi 1 kilo de atún al día. Y otros, pues, son alimentos que poca gente consume o consumimos raramente, como por ejemplo el hígado. El hígado contiene una buena cantidad de vitamina D. Pero por esa razón es muy importante tomar suplementos de vitamina D en forma externa, especialmente vitamina D2 o D3, más o menos dependiendo de la formulación, desde 800 hasta 4,000 unidades al día está perfectamente bien. Ya en la época de la menopausia, la suplementación de calcio no está de más. También vale la pena tomar calcio junto con vitamina D. Y con esto realmente empezamos las acciones preventivas para el tema de la osteoporosis. Pero ¿qué otra cuestión es importante para la osteoporosis? Hay dos extremos, digamos, de un fenómeno que son extraordinariamente dañinos para el hueso. Son los extremos del peso corporal. Un peso muy bajo promueve osteoporosis, porque el hueso es un órgano que obedece a las necesidades de nuestro organismo. Si nosotros pesamos muy poco, o sea, mucho menos de lo que deberíamos pesar, el hueso lo interpreta como, bueno, no se requiere realmente mucha fortaleza para tener y para detener a este cuerpo, entonces el hueso solito se va debilitando. Pero por otro lado, la obesidad, que es una enfermedad de naturaleza inflamatoria, porque la obesidad implica la circulación en sangre de muchas sustancias inflamatorias, también son muy dañinas para el hueso y lo hacen más frágil. Hacen que el hueso vaya perdiendo fortaleza y sea más fácil que se rompa eventualmente.
Otra cosa de las que hay que hacer como medidas generales para prevenir osteoporosis, por ejemplo, es no fumar o fumar lo menos posible. La cafeína en exceso también es un factor de riesgo para la osteoporosis. Y justamente por lo que les mencionaba yo acerca del carácter dinámico del hueso y de la necesidad de darle un reto mecánico para que se mantenga fuerte, el ejercicio físico es muy importante. Y el mejor ejercicio para mantener los huesos sanos es un ejercicio combinado, es decir, un ejercicio que lleve un poco de cardiovascular, un poco de aeróbico y también un poquito de trabajo muscular, especialmente trabajo muscular con nuestro propio peso, es decir, hacer sentadillas, hacer desplantes, hacer lagartijas, hacer palanca, en fin, varias diferentes rutinas que se pueden hacer perfectamente en casa y que son totalmente recomendables para la salud del hueso. De tal manera que esas medidas son finalmente las que toda mujer que entra al periodo menopáusico debería tener en mente para prevenir cualquier problema que haya en el futuro. Ahora, si tenemos a alguien que particularmente está sufriendo mucho de bochornos, está sufriendo mucho de síntomas vasomotores, ojo, aquí es donde nos encontramos usualmente con un conflicto. Hay una escuela médica ya de años atrás, una escuela médica ya vieja, que a todas las mujeres con bochornos les daban terapias hormonales. ¿Por qué? Primero porque la terapia hormonal le quita los bochornos a todas las mujeres. Es la más eficaz para quitar ese tipo de síntomas. Sin embargo, después de los 50 años, hay que valorar con mucho cuidado si una mujer es candidata a recibir terapia hormonal de reemplazo o no. Porque si esa paciente, por ejemplo, tiene antecedentes familiares directos, es decir, mamá o hermana con un problema de cáncer de mama, no debe recibir tratamiento de reemplazo hormonal. Si esa paciente antes ya tuvo, por ejemplo, ya fue estudiada por nódulos mamarios, aunque hayan sido benignos, no se recomienda darles terapia de reemplazo hormonal porque es un factor de riesgo para hacer algún problema eventualmente maligno. Y créanme, no vale la pena, nunca, riesgo-beneficio, nunca vale la pena dar un tratamiento para que se quiten los bochornos a expensas de elevar el riesgo de tener un problema maligno, un cáncer de mama, que es de los cánceres más frecuentes y de las principales causas de mortalidad en las mujeres prácticamente en todo el mundo. Entonces, el tema de la terapia reemplazo hormonal definitivamente puede llegar a ser un conflicto entre aquellos de la vieja escuela, entre aquellos de alguna especialidad. Por ejemplo, la conducta del ginecólogo suele ser diferente a la conducta del endocrinólogo. En particular, yo soy muy cuidadoso con las terapias de reemplazo hormonal. ¿Y qué pasa si llega una mujer con muchos bochornos y no le doy hormonas porque está en el grupo de riesgo? Bueno, entonces debemos buscar una alternativa de tratamiento que no sea hormonal y que esté indicada para el alivio de los síntomas vasomotores o de los bochornos. Existen diferentes medicamentos para eso hay que elegirlos con cuidado, hay criterios para uno o para el otro, por eso es tan importante tener a la paciente enfrente, hacer un buen interrogatorio, hacer una buena revisión, para entonces tener realmente todas las herramientas para elegir un tratamiento adecuado. También los otros síntomas que mencioné al principio y que acompañan o pueden acompañar a la mujer en la posmenopausia, pueden tener diferentes alternativas de tratamiento de naturaleza no hormonal, justamente para no poner en riesgo a las pacientes. Pero la conducta de darle a todas las pacientes de manera sistemática y de manera automática terapias de reemplazo hormonal para el alivio de los bochornos es un error. Y puede haber muchos médicos que estén muy en contra de lo que estoy diciendo, lo sé, pero esa es la escuela endocrinológica y en ese sentido somos muy celosos los endocrinólogos. Creo que llevamos 20 minutos, Jessica.
Hemos ya tocado algunos temas, creo, interesantes, algunos puntos que pueden prender la mecha para que hagan algunas preguntas los invitados. Así que estoy atento a cualquier pregunta. Perfecto, doctor. Bueno, primero, o sea, la verdad es que muy interesante todo lo que platicó. Creo que algo muy importante es, o sea, siempre buscar la prevención de los padecimientos, ¿no? Y no buscar como tratarlos cuando ya los tienen, ¿no? Siempre prevenir. Y voy a citar a mi mamá en esta parte. Mi mamá dice que ella siente como si fuera la flama de los Cuatro Fantásticos, como llamas a mí, así ella me explica su bochorno. Y Así justo es. aquí hay dos preguntas que bueno, una creo que ya se respondió, es que si la osteoporosis está relacionada con la menopausia, que bueno, creo que ya lo platicamos, y la siguiente es cuando te quitan la matriz, la menopausia llega antes, y si hay alguna diferencia entre una paciente que por esta razón quirúrgica le llega diferente o tiene otros síntomas o va a presentar otras molestias diferentes. Esa es una buena pregunta, es una pregunta interesante. A ver, si a la persona le han quitado únicamente la matriz y le han dejado los ovarios, no tiene por qué llegar antes la menopausia, ¿sí? El proceso menopáusico es únicamente acotado a los ovarios y estos funcionan en forma independiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos el reloj de las menstruaciones, ya cuando le quitaron la matriz a la paciente, ya no sabemos, ¿verdad? Le preguntamos, oiga, ¿cuándo fue su última menstruación? Uy, doctor, a los 35 años porque me quitaron la matriz. Entonces, en ese escenario, la manera correcta de diagnosticar si la paciente ya está en menopausia o no es complementando el cuadro clínico que tenga con un examen de laboratorio, con la medición de algunas hormonas. Ok, perfecto. Aquí viene otra pregunta que es, ¿la menopausia sin tratamiento es pasajera? O sea, si no toman algún medicamento, ¿en algún punto se les va a quitar? La menopausia, sí, bueno, a ver, entendamos nuevamente esto. La menopausia es ese proceso a través del cual la capacidad productora de hormonas del ovario se agota. Es decir, es un proceso que tiene un inicio y que tiene un final. Cuando la menopausia termina, cuando ese proceso termina, se dice que la paciente está en su etapa de postmenopausia. ¿Cuánto dura la postmenopausia? A partir de ahí hasta que la paciente muere. O sea, todo el resto de la vida, la paciente está en la postmenopausia. Entonces, el proceso sí tiene un principio y tiene un fin. Ok. Preguntan acá, ¿es bueno tomar vitamina D si hay osteopenia? Se me fue. Sí, totalmente, totalmente, es buenísimo. De hecho, es el momento más adecuado, ¿sí? Insisto, si a alguien le han diagnosticado osteopenia a partir de una densitometría ósea, hay que tomar acciones porque no hay que esperar a que se convierta en osteoporosis. Eso es un error médico. No debemos esperar a que la osteopenia empeore. Ahí en la osteopenia tenemos que detener el proceso de la pérdida de fortaleza del hueso. Y los dos pilares fundamentales ahí, desde el punto de vista fármacos, son calcio y vitamina D. El resto es ejercicio, alimentación, hábitos, etc. Ok. Aquí preguntan, ¿la resistencia a la insulina puede agravar los síntomas de la menopausia? Qué interesante pregunta. No me hubiera imaginado. Muy interesante pregunta. No, no tiene realmente relación para nada. No hay una relación ahí. No sé si esa es una inquietud que viene a partir de la relación que sí existe entre resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, pero eso ocurre en chicas jóvenes, ¿sí? Y ya después en el proceso menopáusico no hay realmente una relación entre síntomas y resistencia a la insulina. Me preguntan aquí, ¿qué hacer cuando se quita la matriz y la sucursal? O sea, todo. O sea, quitan los ovarios también, me supongo que esa es la pregunta. Ok. Ahí, eso es una menopausia quirúrgica, ¿sí? O sea, es una menopausia inducida por una cirugía. Ahí en ese escenario, obviamente hay que ver qué edad tiene la paciente, cuál fue la razón por la que le quitaron matriz y ovarios y cuál es el contexto clínico de la persona. Antecedentes, cáncer de mama en la familia, etcétera, etcétera. Si la paciente
tiene una menopausia de esta naturaleza, o sea, por cirugía, y tiene menos de 50 años, usualmente se recomienda terapias de reemplazo hormonal, ¿sí? A menos de que haya una contraindicación muy clara, ¿no? Que ya haya tenido cáncer de mama, ¿sí? O que le estén estudiando por un nódulo sospechoso de que sea maligno. Bueno, ahí no le damos terapia de reemplazo hormonal. Pero de lo contrario, antes de los 50 años solemos dar terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque la mujer todavía es joven. Hay que darle el beneficio mayor posible de los estrógenos antes de los 50 años. Si ya es después de los 50, ya elegimos terapias no hormonales para el alivio de síntomas en específico. Sí, yo creo que ahí también siempre, o sea, cada vez la medicina se hace más individualizada, ¿no? O sea, siempre individualizar cada paciente. Totalmente. Le quitaron los ovarios y la matriz porque tenía un cáncer de ovario, pues evidentemente pues, los estrógenos pues, probablemente no sean una buena idea. Aquí preguntan, ¿por qué se sienten calores? ¿Cuál es el motivo físicamente? Bueno, eso es, quizá llegó un poco después de la explicación, pero los calores son porque las arterias que normalmente, las arterias son dinámicas, las arterias no son completamente estáticas, es decir, la pared de la arteria se puede dilatar y se puede constreñir. Cuando una arteria se dilata, liberamos calor, nos ponemos rojos y liberamos calor. En cambio, cuando una arteria se constriñe, nos ponemos pálidos, ¿verdad? Y estamos fríos. Si nos tocan, estamos fríos. Ese equilibrio entre dilatación y constricción está dado en parte por los estrógenos en la mujer. Entonces, a la hora de ya no tener estrógenos en la menopausia, se pierde el equilibrio entre constricción y dilatación y entonces vienen estos síntomas de calores, estos síntomas vasomotores. ¿A qué edad puede empezar la osteopenia? Es muy variable porque realmente a partir de que inicia la menopausia, ya el hueso está en riesgo, ya el hueso está empezando a perder fortaleza. Ahora, ¿qué tan rápido vamos a llegar a osteopenia o a osteoporosis? Varía mucho de paciente en paciente porque hay factores genéticos, hay factores dietéticos, hay factores de ejercicio, cuánto pesa el paciente, tiene alguna otra enfermedad, usa medicamentos. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas del sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes que requieren tomar corticoides, ¿verdad? Medicamentos derivados de la cortisona, que son medicamentos que inducen o aceleran la osteoporosis. Entonces, depende muchísimo de muchos factores cuándo es que la osteopenia se va a instaurar. Por eso, insisto, no es válido esperar a que aparezca osteopenia o esperar hasta que aparezca osteoporosis para tomar cartas en el asunto. Hay que iniciar terapia preventiva antes de que cualquiera de estas cosas aparezca. ¿Cuánto calcio y cuánta vitamina D se debería de tomar al día? La vitamina D normalmente puede ir de un rango desde las 800 hasta las 4,000, 5,000 unidades al día, dependiendo también de la formulación de vitamina D. Y en cuanto al calcio, entre 600 y 1,200 miligramos al día. Esa es la dosis de calcio que solemos prescribir. ¿Qué opina de las hormonas bioidénticas? Dice, yo las uso hace 3 años en crema. Yo las uso nada más en pacientes bioidénticas, pero en pacientes reales no uso nada bioidéntico porque no sería justo. Todo este tema de las hormonas bioidénticas tiene un título muy grandote en mayúsculas, se llama marketing, ¿sí? Mercadotecnia se llama eso, ¿sí? Ya no digo más, esa es mi postura. Ok. ¿Qué vitaminas recomienda a las mujeres de 50 años y en adelante? Ok, si hablamos de vitaminas en general, ¿sí? O sea, suplementos polivitamínicos, existen diferentes formulaciones, es decir, por ejemplo, de Pharmaton o de Centrum, todos tienen alguna formulación para personas de 50 o más. No hay ningún problema con la toma de ese polivitamínico. Sin embargo, y esto es importante,
se puede prescindir de todo el polivitamínico siempre y cuando nos enfoquemos en vitamina D, ¿sí? Nos enfoquemos en calcio, podemos tomar suplementos de vitamina C también perfectamente, y todo lo demás podemos prescindir de esas cosas, no hay problema. Yo creo que hay una buena recomendación. A mí me han mandado muchos pacientes como las fotos de sus multivitamínicos y justo son pacientes que sí requieren la vitamina D o que requieren el calcio, y cuando ves la vitamina D trae, no sé, 400 unidades, que realmente es muy poquito, ¿no? Entonces, como igual y fijarse en lo que sí necesitan, que sean unas cantidades adecuadas, ¿no? Aquí preguntan, ¿pero solo hay que tomar calcio con vitamina D o mejor por separado? Pues, yo sí suelo usarlos por separado, porque normalmente las formulaciones de calcio que vienen con vitamina D, justamente lo que dijo Jessica ahorita, traen poca vitamina D. Entonces suelo dar el suplemento de calcio que ya trae vitamina D y un extra de vitamina D aparte. Ok. ¿Cómo se pueden controlar los bochornos? Muy buena pregunta. Aquí es muy padre esta parte. A ver, los bochornos, primero, la terapia más eficaz, es decir, la que tiene eficacia casi del 100%, son las hormonas, las terapias de reemplazo hormonal. Sin embargo, pues como tenemos conflicto con la terapia de reemplazo hormonal después de los 50 años, existen diferentes tratamientos que tienen eficacias muy variables. Hay tratamientos derivados de herbolaria, derivados de diferentes plantas y raíces, que hoy en día están avaladas por sociedades endocrinológicas y médicas nacionales e internacionales y se pueden utilizar, como por ejemplo la simífuga racemosa, que viene de una raíz y puede ser bastante eficaz en algunas pacientes. Hay otra alternativa, hay un antidepresivo que se empezó a usar y que no funcionó bien como antidepresivo, pero resulta que le quitaba los bochornos a muchas mujeres con este problema, que es el escitalopram. Puede utilizarse también. Vaya, hay hasta un medicamento también viejísimo que se usaba para la hipertensión, pero viejísimo, ya nadie con hipertensión usa eso, se llama clonidina, y la clonidina tiene algunas propiedades inusuales, raras en endocrinología. Por ejemplo, es un estimulador de la producción de hormona de crecimiento, pero también la clonidina se ha llegado a utilizar para el control de los bochornos, de los calores, y puede llegar a ser eficaz en un número pequeño de pacientes. Aquí lo que hay que hacer cuando están contraindicadas las hormonas es intentar mezclas, combinaciones, y usualmente sucede una de dos cosas: o le pegamos al premio y la paciente deja de tener bochornos, o en lo que vamos tratando de buscar la combinación ya se le quitaron solitos los bochornos y ya se resolvió el problema. Esta es una buena pregunta. ¿La falta de estrógenos afecta al sistema cardiovascular? Creo que es una pregunta muy importante. Sí, por supuesto que es importante, definitivamente. Híjole, hay información científica que ha ido y venido, ¿sí? De ida y vuelta con esa cuestión. Fíjense ustedes que el riesgo, por ejemplo, de sufrir un infarto o de tener problemas cardiovasculares, si comparamos hombres con mujeres, es mucho mayor para hombres cuando lo comparamos con mujeres antes de la menopausia. Es decir, el estrógeno tiene aparentemente un papel protector cardiovascular. Después de la menopausia se empieza a equilibrar ese riesgo entre hombres y mujeres de tener un problema cardiovascular. ¿Sí? Eso, ahí hay definitivamente información muy interesante, ¿sí? que vale la pena tomar en cuenta. Pero ojo, los estrógenos en mujeres con antecedentes genéticos o genéticamente susceptibles para tener problemas cardiovasculares, una formulación de estrógenos puede hacer estallar un problema cardiovascular que de otra manera no se hubiera manifestado. ¿Por qué? Porque los estrógenos pueden inducir la
la formación de trombos, la trombosis, y entonces generar diferentes problemas cardiovasculares. Aquí preguntan, ¿es mejor ver lo de la osteopenia con el ginecólogo o con un endocrinólogo? Con el endocrinólogo, 100%. Preguntan acá, ¿cuáles son las terapias no hormonales? Depende para qué. ¿Sí? Hace ratito apenas acabo de mencionar las terapias no hormonales para los bochornos, por ejemplo, ¿sí? Pero si las mujeres, por ejemplo, se quejan de resequedad vaginal, utilizamos alternativas no hormonales a ese nivel, geles de aplicación local que están hechas a base hidrosoluble, es decir, que no tienen hormonas, y que definitivamente pueden resolver el problema localmente. Cuando existen, por ejemplo, manifestaciones más de tendencia depresiva o de irritabilidad, etcétera, etcétera, si es muy marcado ese problema, pues las terapias se pueden enfocar en eso y no tienen que ser necesariamente las terapias hormonales. Claro. Y creo que ahí también lo que platicaba usted de hacer ejercicio, dejar de fumar, medir la cafeína, son realmente medidas muy efectivas, sobre todo el cigarro, se ha visto que tiene muchísima relación y que es, o sea, como de las cosas que más podrían hacer por ellas mismas, ¿no? Dice, llevo tomando calcio desde los 40 años, o sea, 10 años, ¿cuántos años más lo debería de tomar? Sígalo tomando, no hay una razón para que lo suspenda. ¿Por qué? Porque ese calcio extra que está tomando está manteniendo, está protegiendo su hueso, ¿sí? Incluso todo lo que se ha estudiado de tratamientos para osteoporosis, todos los medicamentos para tratar osteoporosis, si revisamos los estudios, todos esos medicamentos se usan en conjunto con calcio y vitamina D. Si no se usan en conjunto, no se va a ver la eficacia esperada, la eficacia que describen los estudios. Eso es muy importante. ¿Es bueno calcio más magnesio con vitamina D y zinc? Más bien, no hay ningún inconveniente con esa formulación, pero tampoco es algo que recomendemos en forma proactiva. Lo que recomendamos definitivamente es calcio y vitamina D. Esos dos elementos son importantes. Hola, doctor. ¿Y el colesterol alto afecta para la osteoporosis? Bueno, no es que directamente el colesterol afecte a la osteoporosis, pero el colesterol alto, especialmente si está alto a expensas del colesterol malo, el colesterol de baja densidad, eso suele asociarse a lo que conocemos como síndrome metabólico, sobrepeso, colesterol alto, triglicéridos altos, puede haber ácido úrico elevado, ¿sí? Puede haber glucosa un poquito alta, hipertensión leve si quieren ustedes, pero toda ese conjunto de problemas metabólicos sí pueden estar asociados a un mayor riesgo de osteoporosis y eventualmente a un mayor riesgo de fractura. Con cápsulas de 500 miligramos y dice que tomar 3 al día es correcto o depende de cada quien, pero no sé, no dijeron como de qué. Si dicen 500 miligramos, yo supongo que es calcio. Calcio. Yo supongo que es calcio, sí, entre 2 y 3, es decir, entre 1000 a 1500 máximo. Yo lo dejaría en 1000. Estaríamos en el punto intermedio. Preguntan aquí una pregunta que también se me hace muy interesante y me da gusto que la hayan hecho y que se hayan abierto. ¿En la menopausia baja el apetito sexual? Sí, porque los estrógenos pues son hormonas que tienen mucho que ver con la función sexual y entonces muchas mujeres se quejan de una importantísima disminución del apetito sexual después de la menopausia. Definitivamente es muy frecuente. Sí, muy importante también la pregunta, yo creo. Dice, ¿qué haces a los 60 años ya que no tienes reemplazo hormonal para no tener riesgo cardiovascular? Eso. No, para riesgo cardiovascular a los 60 años, toda la población del mundo tenemos que hacer lo mismo. Mantenernos en un peso lo más saludable posible, tener actividad física moderada, ¿sí? Promedio, y tener una buena alimentación. Eso básicamente son las medidas que más protección cardiovascular nos van a dar. Todo lo demás tiene realmente poca evidencia. Por ejemplo, mucha gente dice, yo me tomo una aspirina chiquita, una aspirina infantil para evitar un infarto. No, eso no está, ni siquiera está comprobado. Se llama prevención primaria, es decir, prevenir el primer infarto con aspirina. No hay suficiente evidencia científica que lo apoye.
Entonces, básicamente son medidas generales lo que hay que hacer. En realidad justo eso ya está cambiando y ahora como que quieren modificarlo un poquito hacia las estatinas, pero tampoco todavía hay como algo tan cantado. Sí, yo creo que ahí, pues, o sea, también dejar de fumar creo que podría ser una buena opción para proteger nuestro riesgo cardiovascular. Claro. Y pues, si tenemos riesgo de colesterol alto o hay alguien ahí en la familia, pues vigilarnos nuestros colesteroles. Aquí preguntan, ¿aceite de prímula como terapia alternativa ayuda a los síntomas de menopausia? Pues la verdad es que no lo tengo en el radar, no lo he usado yo nunca, tampoco tengo conocimiento en la literatura médica que haya nada al respecto. Sí, yo tampoco conozco. ¿Qué opina de las inyecciones de Despamen para tratar los síntomas que produce la menopausia? Sí, esa es justamente una de las cosas que mencionábamos. Esa es una terapia hormonal y es una terapia hormonal inyectada. Las terapias hormonales pueden ser tomadas, pueden ser inyectadas, pueden ser con parches que se pegan sobre la piel, pueden ser con los famosos pellets que se introducen por abajo de la piel y que duran 6 meses liberando constantemente hormonas. Todas esas son terapias de reemplazo hormonal. Entonces, yo tengo un conflicto especialmente con las que son inyectadas y con los pellets. ¿Por qué? Porque una inyección ya no se la puedes quitar. ¿Sí? Ya no se la puedes quitar y dependiendo cuánto vaya a durar, inyecciones que pueden durar hasta 3 meses el efecto. ¿Sí? Lo mejor, cuando tenemos que tomar alguna decisión de suspender o no suspender una terapia hormonal, es cuando la paciente lo está tomando o se aplica parches sobre la piel, porque así es mucho más fácil quitársela. Sí, de acuerdo. Dice, ¿los alimentos te pueden dar calcio y sí sirve? ¿Los hombres no sufren de osteoporosis? Esa es una buena pregunta, la de los hombres. Sí, excelente pregunta. No, el calcio de los alimentos sí es muy, muy bueno, definitivamente lo es, pero hay ciertos grupos vulnerables porque hay gente, por ejemplo, que no toma lácteos para nada. Y entonces, si no tomamos ningún lácteo, ya nuestro aporte de calcio baja mucho. Antes, hace muchos años, todavía las tortillas tenían suficiente calcio y hoy es rarísimo y ya no es así. Algunas tortillas en los pueblos todavía tienen buen aporte de calcio, pero ya las que tenemos en la ciudad no es así. Con respecto a la otra pregunta, osteoporosis en hombres, definitivamente sí, claro que sí les da osteoporosis a los hombres. También la testosterona, que es la hormona masculina, llega un momento en que empieza a disminuir, se va agotando, y esto es un factor que hace que la fortaleza del hueso del hombre también se vea muy comprometida, y los hombres también sufren de fracturas por fragilidad, tanto vertebrales como de cadera, definitivamente cuando llegan, en comparación con las mujeres, a los hombres esto les ocurre a una edad mayor, por supuesto, ¿sí? Por lo general después de los 70 años, pero empieza a haber esa pérdida de fortaleza del hueso y se ven osteoporosis tremendas en hombres también, y estos, tanto en hombres como en mujeres, este tipo de osteoporosis, que son por deficiencia hormonal, se llaman osteoporosis primarias, ¿sí? Las secundarias son las que obedecen a factores muy identificados, como les decía yo, medicamentos, por ejemplo, alguna enfermedad, etcétera. Pero esta es osteoporosis primaria. Aquí también una pregunta muy interesante. ¿Tomar calcio puede provocar piedras en el riñón o algún efecto colateral? Excelente pregunta. Sí, esta es muy buena pregunta. Quien no tiene ningún problema del metabolismo del calcio, no tendría por qué hacer jamás una piedra en el riñón por consumir calcio. Sin embargo, hay padecimientos bastante frecuentes, padecimientos que aunque suenan, su nombre es poco conocido y suenan muy rimbombantes porque se llaman hipercalciurias idiopáticas, son problemas frecuentes. Si yo tomara hoy a 10 pacientes que han tenido piedras en el riñón, a 7 de esos 10, o quizá 8 de esos 10, les encontraría yo esta hipercalciuria idiopática, que es un problema heredado del metabolismo del calcio, en donde la toma de complementos de calcio puede favorecer la formación de piedras. Pero para eso, afortunadamente, el tratamiento es muy sencillo. Se utiliza un diurético de uso muy común
que lo que hace es evitar que se filtre calcio a través del riñón y entonces se previene la formación de piedras. Pero esta es una gran pregunta porque ese es uno de los grandes mitos de la medicina. La gente cree que por tomar calcio va a ser piedras en el riñón y no, eso es un mito. Solamente estas personas que padecen este tipo de problemas. Sí, creo que se me hizo una muy buena pregunta y algo que también pues a veces da miedo, ¿no? Cuando le dicen a uno que tome calcio. ¿La espinaca compite con la absorción de calcio o más bien son recomendables hojas verdes? Sí, son recomendables los vegetales verdes, no hay ningún problema con la absorción de calcio. ¿El gel de estrógenos o estrogel se debe de seguir aplicando indefinidamente o hasta qué edad suspenderlo? También es una buena pregunta. El estrogel en algunas pacientes es una buena alternativa. Les voy a dar un ejemplo. Una paciente que ya está arriba de los 50 años, que tiene mucho problema de bochornos y otros síntomas asociados a la menopausia, ya le hemos intentado dar terapias no hormonales y no responde bien, entonces podemos darle un poquito de estrógeno a través de la piel con estos geles, con estrogel. Y se los damos 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, tampoco todos los días, justamente para no incrementar mucho el riesgo. La idea cuando uno empieza este tipo de tratamientos es irlos quitando poco a poco. Idealmente no estar más de un año, año y medio con esas terapias a base de hormonas, justamente para no elevar innecesariamente ciertos riesgos en los pacientes. Si lo lleva usando, si se lo lleva aplicando ya muchísimos años, nunca es tarde para empezar poco a poco a quitarlo. Sí. ¿Cuántos años dura la menopausia? También una pregunta. Muy variable. Pueden ser apenas unas semanas y hay mujeres que el proceso menopáusico les puede durar un año, un poco más, y entre más dure, mejor porque hay menos molestias. ¿Cuándo tenemos que visitar a un endocrinólogo o es con el ginecólogo? No. Yo creo que la pregunta es como, ¿cuándo deberían de ir? Hay ginecólogos que tienen una preparación especial en climaterio y menopausia. Y también en osteoporosis. Yo conozco algunos ginecólogos que manejan osteoporosis de forma magistral, realmente maravilloso. Pero no todos los ginecólogos tienen esta preparación en manejo de climaterio y menopausia. Entonces, cuando exista la duda acerca de un diagnóstico, acerca de un tratamiento, la opinión del endocrinólogo pues va a tener siempre un camino muy particular, ¿sí? Como es el que les he ido yo trazando durante estos minutos, durante esta charla. Perfecto. Si no tienes osteopenia, ¿es necesario el calcio o lo puedes evitar? Si no hay osteopenia todavía, yo diría el calcio todavía lo puedes aguantar, pero la vitamina D no, esa sí hay que tomarla. La vitamina D hay que empezarla a tomar de una vez, cuanto antes, esa nunca sobra porque, insisto, es tan escasa en los alimentos que es muy importante tener suficiente reserva de vitamina D en nuestro organismo. Y yo ahí también, bueno, creo que ahorita lo que decía del COVID, de la pandemia, que se vio también que pacientes que tienen deficiencia de vitamina D tienen como más riesgo de desarrollar COVID, más riesgo de desarrollar COVID severo. Yo siempre, otra cosa que les digo mucho a mis pacientes es la exposición solar, porque este año como que de plano no hemos estado casi nada expuestos al sol como para realmente poder absorber y procesar y metabolizar la vitamina D, ¿no? Entonces, también creo que, no sé si usted coincida conmigo en ese aspecto. Sí, evidentemente, gente que vive en latitudes muy norte o muy sur, donde el invierno es oscuro durante muchos meses, sufren de problemas por mala absorción de vitamina D. Tampoco es necesario, como decían hace años, tomar baños de sol, pero sí es importante al menos salir algunos minutos a que nos dé la luz solar y con eso realmente vamos a tener suficiente. Y no achicharrarnos en el sol, pero tantito sí quedarnos. ¿Entre más pronto llega la menopausia es mejor? No, al contrario, entre más joven llega la menopausia, el proceso de debilitamiento de los huesos empieza más temprano y entonces eso no está bien.
tenemos que tomar acciones preventivas mucho antes. En cambio, las mujeres que entran a la menopausia por ahí de los 50, 51 años, excelente, porque son pacientes que van a tener mejor pronóstico a mediano y largo plazo con respecto a su salud ósea. Claro, menor tiempo para debilitar, ¿no? Los huesos. Claro. Y, doctor, me gustaría preguntarle esto, sí, porque nadie ha preguntado de las densitometrías óseas. ¿Quién se las tiene que hacer? ¿En quiénes están indicadas? ¿Usted las recomienda? Es una cosa interesantísima porque uno de los errores principales de los médicos de diferentes especialidades es tomar la densitometría como medidor del éxito de un tratamiento, y eso es un grave error. La densitometría hoy es prácticamente el único recurso, el único estudio que tenemos para ver esta cuestión de la osteoporosis. Es un estudio extraordinariamente indirecto, porque son rayos X que pasan a través de la columna o que pasan a través del cuello del fémur. Y obviamente el grado de penetrancia de los rayos X ahí, pues nos da una estimación de qué tan denso es el hueso o qué tan poroso está. O sea, es un estudio indirecto. ¿Cómo podríamos realmente saber si hay una osteoporosis leve, moderada o grave? La única forma de saberlo es a través de una biopsia de hueso. Se toma un pedacito y entonces se ve al microscopio, etc. Pero eso no es factible por varias razones. Primero, es muy doloroso, extraordinariamente doloroso. Dos, es muy costoso. Y tres, al menos en México, no hay quien haga biopsias de hueso para esta finalidad. Son centros muy escogidos y normalmente son para fines investigacionales, no tanto para cuestiones clínicas. Entonces, pero es lo único que tenemos. Entonces, se ha venido una costumbre que no es buena, que es iniciar un tratamiento para osteoporosis y entonces le pido una densitometría en 6 meses o en 12 meses para ver cómo ha resultado el tratamiento. No, eso no es así. Y esto lo voy a decir despacio, Jessica, para que quede claro, porque creo que esto es algo muy importante. El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es que la paciente no se fracture. Ese es el objetivo. Un tratamiento exitoso es aquel que resulta en evitar fracturas. El éxito del tratamiento de la osteoporosis no se mide en función de cuánto subió la densitometría, porque los medicamentos, el más poderoso de los medicamentos hoy existente para osteoporosis, te da un aumento en la densidad de 10% en un año. No es nada. La densitometría no es el criterio para saber si el tratamiento va bien o no va bien. El criterio es que la paciente no se fracture. Y en cuanto a tamizaje, o sea, el uso de la densitometría ósea como tamizaje para ver si hay osteopenia o osteoporosis, ¿cuáles serían como las recomendaciones ahí? Eso está perfecto. Yo lo que haría es que una mujer, en cuanto ya está en la posmenopausia, es decir, ya tuvo su último periodo menstrual hace, no sé, 6 meses, 1 año, el último, se haga una densitometría. Y esa es una densitometría que vamos a tomar como la primera, como la basal, y a partir de la cual compararemos las demás. La densitometría es un estudio que requiere de una calibración cuidadosa del equipo. Por eso no vale hacerse hoy la densitometría en el Hospital Español y en 1 año en el ABC y en 2 años en CT Scanner. Por eso no sirve. Tiene que hacerse la densitometría en el mismo equipo cada vez, porque entonces ahora sí va a ser más fácil hacer comparación. Claro. Aquí preguntan, ¿entonces no hay que hacer la densitometría? No es un estudio sin el cual no pudiéramos movernos, ¿no? Yo sí lo hago, sí lo tengo ahí como un auxiliar, especialmente diagnóstico. Sí, es más importante. Pero yo inicio mi tratamiento y yo no juzgo si mi tratamiento está siendo exitoso o no con base en densitometrías, sino con base en cómo va evolucionando la paciente.
si se fractura o no la paciente, ¿no? Claro. Que ahí es lo que decía de las biopsias. Muchas veces, lamentablemente, las biopsias se hacen cuando ya el paciente está en quirófano y se está corrigiendo la fractura, y es habitualmente cuando se toman las biopsias. Así es. Aquí viene una pregunta que no viene tanto al tema, pero bueno, ¿cómo conoció a Marta de Baile? No es de menopausia, pero... No, con ella es a través de contactos, a través de amigos. La red de médicos que tiene Marta, la mayoría son de PC. Ok. Aquí preguntan, ¿la densitometría en la planta del pie es válida? No, no es válida. Las únicas válidas para diagnóstico son las de columna y cadera. Sí, que son las más importantes y las fracturas más problemáticas, ¿no? Claro, habitualmente. totalmente. Es que justamente ese es el punto. A veces en los check-ups nos hacen densitometría de la muñeca, ¿sí? Sí. No son válidas. Cuando esa sale mal, lo que hay que hacer es ir y hacerse una densitometría de columna y cadera, y entonces ahí se puede saber si hay algún problema o no. Claro, perfecto. Pues creo que ya no hay preguntas, no sé si en Facebook ahorita que nos manden alguna otra nueva. Creo que aquí preguntaban que si el calcio se debería de tomar en la mañana o en la noche. No hay un predominio horario, lo único que yo recomiendo es que se tome junto con alimento, ¿sí? Porque el calcio puede ser especialmente irritante al estómago, entonces con alimento se minimiza este problema. Sí, y creo que otras medidas, digo, ya para pacientes un poco más grandes, siempre, o sea, usar zapatos cómodos para evitar las caídas, pues evitar, no sé, si tenemos algún problema de estabilidad, pues ir con algún bastón, o sea, hacer estas cosas que podría Prevención de ayudarnos. caídas. ¿No? Totalmente, prevención de caídas es muy, muy importante. De poco sirve estar haciendo muchas cosas y dar suplementos y demás si no se tienen los cuidados para evitar caídas. Preguntan acá, ¿puede ser vitamina D3 o solo vitamina D? O sea, yo prefiero la vitamina D o D2, ¿sí? La D3, que es el calcitriol, no es el ideal para esta cuestión, ¿sí? Esa por lo general viene de 0.25 miligramos, el calcitriol, que se llama comercialmente Rocaltrol. Lo que utilizamos para prevención de osteoporosis y este tipo de problemas es vitamina D o vitamina D2. Aquí preguntan, ¿qué tan recomendable es llevar algún tratamiento de mineralogía? No conozco esos tratamientos. Yo tampoco, doctor. Entonces se deben de suspender poco a poco a los estrógenos vaginales, que se le cortó un poquito un hoyo, ¿se deben de suspender poco a poco? Sí, lo ideal es que se empiece un programa despacito para irlo suspendiendo poco a poco. La idea es que quede sin influencia externa de estrógenos para no elevar riesgos innecesarios. Aquí preguntan que qué marca recomiendan, me supongo que es de la vitamina D. Pues ahorita las vitaminas D lamentablemente están súper escasas, no hay casi en las farmacias por todo este tema de la pandemia, pero está el Listofil de 4,000 unidades, está Valmetrol es muy buena marca, es una marca nacional de Laboratorios Valdecasas, ahí hay desde 400 hasta 1,600 unidades, esas son las principales marcas. Sí, el Listofil ahorita sí está súper agotado. Sí. Ahora sí que el que consigan. Y, doctor, otra pregunta que no han preguntado, pero creo que es una pregunta bastante importante, si en el climaterio pueden quedar embarazadas. Qué buena pregunta. A ver, antes que nada, y qué bueno que mencionas la palabra climaterio, porque no la hemos mencionado. No tanto. Climaterio es el conjunto de síntomas asociados a la menopausia, ¿sí? Eso es climaterio. El síndrome climatérico son justamente la mujer que está con bochornos, con otras molestias, eso es el climaterio. Hay mujeres que pueden pasar su menopausia sin ningún síntoma, o sea, sin climaterio, prácticamente se la pasan muy bien en ese sentido. Pero si una mujer está en el proceso menopáusico, es decir, ya tiene muy poca reserva hormonal o poca reserva hormonal en el ovario, todavía de repente ovula, y si ovula, pues se puede embarazar.
Por supuesto, sería un embarazo de especial alto riesgo, pero sí, sí puede embarazarse. Y para que, digo, pues también seguir protegiéndonos en esa parte, ¿no? No decir ya como que me baja cada 6 meses y entonces pues ya me voy a dejar de cuidar, ¿no? Si mi ginecólogo no me ha recetado vitamina D, ¿la tengo que tomar? Totalmente, tómela. Y creo que ahora sí, ya esas serían todas las preguntas, que la verdad, gracias por participar. No sé si alguien tenga alguna pregunta más, no se queden con dudas. Estamos, ahora sí que el doctor, pues ofreciendo todas las respuestas aquí. A ver, llegaron otras. ¿De cuánto hay que tomar el calcio y la vitamina? ¿De cuántas unidades tomar a diario? Si quiere, creo que lo voy a escribir porque creo que es una pregunta que han estado haciendo aquí bastante. De vitamina D son de 1.800 a 4.000 unidades. Y de calcio, no sé si alguien podría escribirlo igual en Facebook para que lo tengan ahí pues, escrito. ¿Es posible que el exceso de calcio provoque osteopenia? No, no, ese fenómeno no, pero quizá lo que sí puede pasar y vale la pena mencionarlo, hay algunos medicamentos para osteoporosis que ya son muy, muy conocidos porque se han usado por mucho tiempo, que se llaman bifosfonatos, que si se utilizan por más tiempo del debido, ¿sí? Hacen a los huesos más frágiles porque los hacen tan duros a los huesos, tan duros, que pues, se rompen con más facilidad porque pierden elasticidad. El hueso debe de tener cierta elasticidad para no romperse. Entonces esto puede llegar a ocurrir cuando se usa por mucho tiempo los bifosfonatos. ¿Cuándo se debe de detener la terapia de estrógenos? Yo utilizo una fórmula de varias hormonas en crema. Varía mucho, depende del riesgo, del perfil de cada paciente. No hay un estándar en particular. En términos muy generales, yo no recomiendo ya ningún aporte hormonal después de los 50 años. ¿Sí? Después de los 50 trato de no dar y si ya vienen con algún esquema hormonal, poquito a poco írselos quitando. Ok. Aquí preguntan, no me queda claro cuál es la diferencia entre vitamina D2 y D3. Como decía un profesor mío, a mí tampoco me ha quedado realmente muy claro. No, la vitamina D3 es la vitamina que directamente ejerce las acciones de la D, ¿sí? La vitamina D2 es la que se guarda en nuestro organismo. Si nosotros queremos saber si nuestro cuerpo tiene suficientes reservas de vitamina D, la que medimos es la vitamina D2. Por eso es la que preferiblemente recetamos, ¿me entienden? Para poder ir llenando el pool, llenando las reservas de vitamina D. El Rocaltrol, el calcitriol, que es vitamina D3 activa, esa así como la damos, dura unas horas su efecto y se va. En cambio, la vitamina D de la que hemos estado hablando se va guardando en las reservas del organismo de vitamina D. Aquí le mandan saludos. Preguntan si tengo fibrosis en los pechos y tomo Angelique desde hace 6 años. Tengo 52 años, pero sufrí mucho de bochornos. Eso, por ejemplo, ahí vale la pena irle poquito a poco quitándole el hormonal, ¿sí? Poquito a poco. ¿Para qué? Si se lo quito de un día para otro, van a volver los bochornos peor que los que tenía. Entonces hay que ir dando poquito a poco el hormonal y probablemente al mismo tiempo ir encimándole terapia no hormonal para el tratamiento de los bochornos para que no tenga problema con eso. Claro. Aquí preguntan vitamina K. Es como una pregunta. Si se debe usar o... No para fines de osteoporosis o de menopausia. Y aquí preguntan, ¿qué opina de Prolia? Bueno, Prolia es de los medicamentos más novedosos para el tratamiento de la osteoporosis. Es un anticuerpo. Prolia se administra por una inyección subcutánea muy chiquitita, una vez cada 6 meses, y el tratamiento debe ser por 3 años, no se recomienda que sea más, pero este tratamiento ya es un tratamiento cuando hay ya osteoporosis, ya ciertamente avanzada, ¿sí? Este no se considera del armamentario de los tratamientos preventivos.
tengo 58 años y me siento muy bien con la terapia hormonal. ¿Debo de irla quitando? Sí, es que ese es el tema. Le daban a las mujeres hormonal justamente porque era la manera más fácil de mantenerlas contentas a ellas y a los maridos. Es la razón para dar a diestra y siniestra terapias de reemplazo hormonal. Pero si tiene 58 años, yo sí le recomendaría poquito a poco irlo quitando y explorar algunas otras alternativas. Ahora, no todo es malo. Si tiene 58 y ya lleva muchos años tomando terapias hormonales, al menos le aseguro que sus huesos han estado muy bien protegidos con eso. Claro, sí, digo, creo que es bastante, digo, sí va bien, pero sí irlo quitando poco a poco. Yo creo que también esto ha cambiado, como dice usted, con los años, ¿no? Como que las escuelas más viejas era como, pues a Así todos es. darle terapia hormonal y claramente fuimos viendo como pues otras enfermedades que se fueron presentando, otros eventos, ya por eso como que somos un poco más restrictivos, ¿no? En esta parte. Le piden Totalmente. ahí su teléfono y sus redes, no sé si ahí nos pueden ayudar para que Sí, los pongan. en Facebook me pueden encontrar como doctor Stempa, endocrinología y diabetes. También mi número telefónico del consultorio es el 55 52 72 24 19 en observatorio. ¿Del medicamento Biolab es hormonal? No lo conozco. ¿O Perdón. BioLife? Biolife con F. Pudiera ser, hay que revisar nada más la ficha. Híjole, ahí una vez escuché a un amigo mío ginecólogo que dijo algo muy cierto. Dijo, en este mundo hay tantos medicamentos hormonales como mujeres. Ah, Prácticamente un medicamento hormonal para cada mujer. es prasterona. Sí, sí es hormonal. Tengo 62 años y me pongo óvulos de Ovestin 2 veces a la semana. ¿Lo debo de suspender? Es hormonal también. Es estriol, Ovestin es estriol. Yo sí le recomiendo no usarlos, ¿sí? Es un aporte externo hormonal, incrementa sus riesgos. No sé si, por ejemplo, si alguien está en esta situación, es muy importante que al menos hasta ahora, cada año, se haya hecho su mastografía y haya pasado por un examen adecuado, un examen mamario. Idealmente la mastografía debe ir acompañada de ultrasonido mamario también, ambas son complementarias. Aquí preguntan, ya no entendí, ¿las terapias hormonales protegen a los huesos? Sí, por supuesto que los protegen, pero insisto, después de los 50 años, pues pones las cosas en la balanza. Protejo los huesos, me quito los bochornos, pero incremento el riesgo potencial de tener un cáncer de mama. Caray, por eso yo no soy tan defensor de las hormonas, con todo respeto. ¿Hay que recetar venlafaxina o desvenlafaxina para los bochornos? Es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. Yo prefiero escitalopram para eso. Es una mejor alternativa. Aquí preguntan que si hay que tomar magnesio y ya no calcio. No, Que dicen que hay que tomar magnesio y ya no calcio. no, chisme. Sí, en realidad el magnesio como que no tiene tanta interferencia ahí como en el metabolismo del hueso, realmente Así tiene es, así otros es. efectos en el cuerpo, ¿no? Yo creo que ahora sí, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si igual tienen más dudas de cáncer de mama, nosotros tuvimos una plática hace 2 semanas también bastante interesante y ahí igual y podrían encontrar algunas respuestas de este otro tema. Pero creo que ya preguntas, pues creo que abordamos bastante pues todos los temas. No sé si usted quiera dar alguna conclusión, algún mensaje que quiera dejarles Sí, bueno, a los que nos acompañan. todas las mujeres tienen el derecho y la oportunidad de vivir una etapa posmenopáusica saludable, armónica y sin problemas. ¿Sí? Para eso estamos los médicos para orientarles y ayudarles a que eso ocurra. No hay que sentarse a esperar a que aparezcan los problemas para darle solución. Hay que ser más preventivos y menos curativos. Perfecto, doctor. Yo también creo que coincido mucho en esa parte. Siempre buscar la prevención de las enfermedades, a pesar de que mucha gente cree que los médicos no queremos prevenir o no buscamos esta parte, pero sí es
lo que realmente queremos, ¿no? O sea, evitar complicaciones o evitar como problemas. Y pues creo que dimos muchos buenos consejos. Creo que yo lo que recalcaría más sería pues para prevenir siempre tener, o sea, hacer ejercicio, tener un peso saludable, evitar caídas de ciertas maneras, dejar de fumar y complementarlo siempre con el calcio y la vitamina D, siempre acompañado de un médico, ¿no? Creo que serían como mis conclusiones. Así es correcto. A ver, bueno, para Gira Montesinay es un gusto ofrecer una plática tan interesante con el doctor Stempa y la doctora Nanus, con muchas aclaraciones y muchos tips para prevenir la osteoporosis y pasar una menopausia un poco más ligera, más tranquila, ¿no? Como que eso también es importante. Queríamos agradecer mucho al doctor Stempa por compartir tus consejos y recomendaciones. Seguramente va a ser una gran ayuda a todas las mujeres que nos han escuchado hoy. También como esta plática queda grabada en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Montesinay y también pues, en Facebook. Y como siempre, Jessica, es un placer compartir contigo las pláticas tan interesantes. Gracias por tu coordinación y tu colaboración y por llevar a cabo esta plática. Y por otro lado, me gustaría agradecer también a todo el equipo de Gira Montesinay, el equipo técnico que nos acompañó esta noche. Y pues creo que tenemos temas pendientes con el doctor Oded Stempa para otra plática que habíamos dicho hablar un poco de la tiroides, ¿no? Claro que Y sí. vamos a hacer otras sesiones. La verdad estuvo muy interesante, muy valiosos tus consejos y pues esperando para la próxima oportunidad de poder volver a escucharte. Con todo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, gracias. Gracias a todos que nos acompañaron. Buenas noches. Buenas noches también. Gracias por participar. Fueron muy participativos y eso es muy bueno.